Buenos días para todos, muy buenas tardes, quizás para algunos muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos nuestros hermanos. Hoy con un invitado especial, quien será recibido con mucha alegría, un hermano al que aprecio mucho, y lo acompañará su esposa Catalina, que es para nosotros de esta familia teosófica. Ella estará acompañando en la traducción a su esposo Shikhar. Nuestro querido hermano Enrique Rey, quien es el presidente de la federación, presentará al hermano que hace la ponencia en el día de hoy. Así es que tomen un minuto de silencio, cierren sus ojos y elevemos nuestra conciencia a los estados superiores y repitan mentalmente conmigo. Invocación a la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz. Gracias, hermano. Vamos a pasar los micrófonos al hermano Enrique Rey Pintado, quien presentará a nuestro hermano Shikhar. Adelante, Enrique. Gracias, gracias Magali. Tengo el honor y el gusto de presentar a Shikhar Agnihotri. No es un invitado común y corriente, es un chico con mucho potencial, con mucho futuro, con mucho desarrollo. Es realmente una promesa para la teosofía, entonces con mucho gusto voy a presentar su currículum. Es licenciado en Ciencias Náuticas por la Universidad de Mumbai. Trabajó en la Marina Mercante y se retiró voluntariamente después de trabajar durante 10 años en servicios de transporte marítimo. A partir de ese momento decidió emprender un viaje, pero ahora hacia su interior. Se unió a la Sociedad Teosófica en 2008. Entró en contacto con la Sociedad Teosófica gracias a su madre, la señora Basumati, que ha sido miembro desde 1980. Le fue dada la tarea de conferenciante nacional de la sección hindú de la Sociedad Teosófica en 2016. Ha coordinado campamentos de estudios, seminarios, campamentos juveniles, conferencias públicas sobre temas teosóficos de salud holística por toda la India en logias teosóficas y escuelas y colegios. Tiene artículos publicados en revistas internacionales en The Theosophist, The Indian Theosophist, Wake Up India, revistas teosóficas en lengua francesa y española. Se le asignó la tarea de orador internacional en la Sociedad Teosófica desde el 2019 y ha dado charlas en varios foros teosóficos internacionales. Comenzó un canal de YouTube que se llama Pragya Se Studio en mayo de 2020 con su esposa Catalina para hacer las enseñanzas teosóficas accesibles a tantos como sea posible en muchos idiomas. Coordina y dirige la reunión online de grupo de jóvenes teósofos hindúes durante los últimos 2 años junto con un equipo de otros jóvenes de la Sociedad Teosófica también en India. Actualmente es voluntario en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Adyar, Chennai, India, en la oficina de administración. Realmente es una pareja increíble, tanto Catalina como él, y yo creo que nos van a dar muchas satisfacciones a los teósofos que tenemos más edad, porque realmente son una pareja increíble, no solo por las capacidades que tienen, sino por la dedicación que hacen a la teosofía. Entonces me da mucho gusto que Magali me haya permitido presentarlo. Hace muy poco estuve cenando en casa de ellos, entonces estoy muy complacido. Mi esposa y yo estuvimos cenando ahí y son una pareja envidiable junto con su hija. Muchas gracias por permitirme la presentación. Yo creo que vamos a aprender muchísimo de esta conferencia. Te regreso los micrófonos, Magali. Gracias. Bueno, hermanos, los micrófonos son suyos, tanto para Shikhar como para Catalina, ya que ella va a ayudar en su traducción. Adelante, hermanos.
Bienvenidos en este momento. Gracias. Gracias, Sister Magali, Brother Enrique. Hola a todos. Saludos cordiales a todos desde Adyar. Buenos días para ti y buenas noches para mí. Es un gran placer y un honor conocerlos a todos y compartir algunos pensamientos sobre este tema tan importante. Y ahora hablaré en inglés, teniendo aquí a Catalina con su talento excepcional con los idiomas para traducir. Gracias, Catalina. Gracias, Shikhar. Muy bien. So, namaste. But before we go into the subject, I would like to begin by invocation to the Guru principle, which is teaching us all the time. Next slide. Yeah. Antes de comenzar con el tema en cuestión, vamos a comenzar invocando al principio del gurú que están enseñándonos todo el tiempo. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Which means that the teacher, the master, is the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit. Not only that, teacher is even beyond the Trinity, the unmanifested, absolute, immutable principle. Our salutations to that teacher. Esto significa que el gurú es la Trinidad, e incluso va más allá de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el principio permanente y manifestado de cada uno de nosotros. First of all, I extend my heartfelt gratitude to the office bearers and the members of the Inter-American Theosophical Federation, Brother Enrique Reg and Sister Magali Polanco, especially, for giving me this opportunity to share some thoughts with all of you. En primer lugar, expreso mi más sincera gratitud a todos los miembros del equipo de la Federación Teosófica Interamericana y de todos los asistentes, especialmente a los hermanos Magali y Enrique, por darme esta oportunidad de compartir algunos pensamientos con todos ustedes. And when I had to decide the subject that I would like to discuss, the thought of the last year's convention theme, our responsibility in the interconnected world, came to my mind. Cuando estaba decidiendo el tema que iba a tratar en esta charla, vino a mi mente el tema de la Convención Internacional del año pasado, que fue nuestra responsabilidad en el mundo interconectado. And gave me inspiration to talk about something that is one of the most, or rather to say, the most important aspect of not only my life or your life, but everyone's life. Y esto me inspiró para hablar de algo que es uno de los aspectos más importantes, no solo de mi propia vida, sino de la vida de todos. And this aspect is something without which there can be no living, no imagination of living is possible, and that aspect is relationship. Y este es un aspecto con el cual ni siquiera podemos imaginar la vida, y es la relación. No matter where we are, who we are, what we are doing, we are always in a relationship with our environment. No importa dónde estemos, quiénes seamos, qué hagamos,
Siempre estamos en relación con nuestro entorno. And so I felt that this is the moment that I can share something more on this theme under the theme subject, realizing the real relationship. Entonces sentí que era el momento para compartir algo más sobre este mismo tema que titulé Darse cuenta de la relación real. And I would like to emphasize what I understood, that the universal invocation with which we started this meeting, that is, oh hidden life, light, or love, that is vibrating, shining, and embracing all in oneness, is nothing else but a loud proclamation about this real relationship that we all share. Me gustaría hacer énfasis que la invocación universal o esta oración mística con la que comenzamos esta reunión, o vida, luz o amor ocultos, que están vibrando, brillando o abarcándolo todo en la unidad, no son otra cosa que esta oración no es otra cosa que una proclamación en voz alta sobre la relación real que todos compartimos. Y es sobre esta relación, basada en el amor oculto y el significado, adelante. And it is about this relationship based on hidden love and the significance of its realization that I will be sharing a few thoughts on in the light of our responsibility in this interconnected world. Next slide, please. Como les decía, es sobre esta relación que está basada en el amor oculto y el significado de su realización, de ese darse cuenta, de ese llevarlo a la práctica, sobre lo que compartiré algunos pensamientos a la luz de nuestra responsabilidad en este mundo interconectado. Now, what is responsibility? Responsibility is the ability to respond in a proper manner in relation to a particular situation, to a person, or to any animate or inanimate being. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la capacidad de responder de manera adecuada en relación con una situación particular, con una persona o con cualquier ser animado o inanimado. And unlike reaction, which is mostly fragmented because it is based on our conditionings, response, on the other hand, is more holistic as it is based on perceiving the situation as it is. Y a diferencia de la reacción, que suele ser fragmentada porque se basa en los condicionamientos de cada uno, la respuesta, por otro lado, es más holística, ya que está basada en percibir la situación tal como es o de una forma totalidad. And that is why no matter what one does, if that action is rooted in the understanding of the real relationship with the environment, that action will always be responsible and holistic. Y es por este motivo que no importa lo que uno haga, si esta acción está arraigada en la comprensión de la verdadera relación con aquello que nos rodea, esa acción siempre será responsable y holística. But when we ignore to acknowledge this relationship, for whatever reason, due to difference in ideology, race, creed, nationality, personal idiosyncrasies, etc., we come face to face with several challenges at personal as well as at the global level. Pero cuando ignoramos esta relación por la razón que sea, debido a la diferencia de ideología, raza, credo, nacionalidad, idiosincrasia personal, etc., nos enfrentamos a varios retos, tanto a nivel personal como global.
whether it is wars, conflict between groups or nations, global climate change, violence in different forms and for different reasons, bien sea por guerras, conflictos entre grupos, cambio climático global, violencia en diferentes formas y por diferentes razones o niveles, or increasing levels of stress, depression, anger in individuals and in relationships. Every such, okay, sorry. O por niveles crecientes de estrés, depresión, ira en los individuos y en las relaciones. Every such consequence is the product of negating the possibility, leave aside realizing this inherent real relationship that exists in nature. Next slide, please. Cada una de estas consecuencias es el producto de negar la posibilidad, dejando de lado ese darse cuenta de esta relación inherente que existe en la naturaleza. And that is why maybe selfishness or sense of separateness or the giant weed, as it is called, the source of evil. Y es por eso que puede ser el egoísmo o el sentido de separatividad o la mala hierba gigante, como se la llama, la fuente del mal. And Light on the Path very clearly says that seek in the heart the source of evil and expunge it. It lives fruitfully in the heart of the devoted disciple as well as in the heart of a man of desire. It flowers when the man has accumulated unto himself innumerable existences. He who will enter upon the path of power must tear this thing out of his heart, and then the heart will bleed and the whole life of the man seem to be utterly dissolved. But, O disciple, remember that it has to be endured. Live neither in the present nor the future, but in the eternal. This giant weed not flower there. This blot upon existence is wiped out by the very atmosphere of eternal thought. Entonces, Luz en el Sendero nos dice, busca en el corazón la fuente del mal y expulsa. Vive fructíferamente tanto en el corazón del discípulo devoto como en el hombre de deseos. Florece cuando el hombre ha acumulado para sí innumerables existencias. Aquel que quiere entrar en el camino del poder debe arrancar esta cosa de su corazón. Y entonces el corazón sangrará y toda la vida del hombre parecerá disolverse por completo. Pero, oh discípulo, recuerda que hay que soportarlo. No vivas ni en el presente ni en el futuro, sino en lo eterno. Esta mala hierba gigante no puede florecer allí. Esta mancha en la existencia es borrada por la atmósfera misma del pensamiento eterno. But coming back to our theme, does this responsibility mean following some external instructions from a scripture, from a guru, or from religion? Pero volvamos a nuestro tema. ¿Significa esta responsabilidad seguir instrucciones externas de una escritura, de un gurú o de la religión? Or is it something that happens spontaneously when we begin to see the things in their true nature? ¿O es acaso algo que ocurre de forma espontánea cuando empezamos a ver las cosas en su verdadera naturaleza? In other words, when we are able to connect the effect with the cause, we cannot help but being responsible. Next slide, please. En otras palabras, cuando somos capaces de conectar el efecto con la causa,
no podemos evitar sentirnos responsables. Let me put in the way of a story, and I'm sure most of us must have heard the story in some form or the other, where an elder child is carrying a younger one up the hill. Permítanme que les cuente una historia. Estoy seguro de que muchos de nosotros habrán oído alguna vez la historia de un niño mayor que lleva a otro más pequeño cuestas, colina arriba. And the story says that while walking the path, there is another person who is passing by, and he asks this elder child that he or she must be feeling burdened. Y la historia cuenta que cuando hay una persona que pasa enfrente del niño y le pregunta que debe estar agobiada, le dice que debe estar agobiada. But the child replies, "He is not a burden. He is my brother." Pero este niño, el mayor, responde, él no es una carga, él es mi hermano. Now, both of them are seeing the same situation differently due to difference in perception of that situation. Como vemos, cada una de estas dos personas ve una misma situación de una forma diferente, y esto se debe a que cada uno la percibe desde un punto de vista distinto. For the unrelated person, the baby seems like a burden, but for the elder child, that baby is her brother. Para la persona que está pasando, que no tiene ninguna relación, no está emparentada, el bebé parece una carga. No obstante, para el hermano mayor, no lo es su hermano. What is remarkable is that even the thought of the burden does not arise in the elder child's mind. And that is what the sense of being related to someone can do to one's thinking. Lo que es digno de señalar acá es que ni siquiera el pensamiento de que sea una carga surge en su mente. Y es eso lo que da la sensación de que cuando uno está emparentado, esa es la sensación que se tiene. No hay una carga. Eso es lo que viene de forma natural al pensamiento, no es una carga. And that is how one learns to sacrifice and serve within the limited circle called family, friends, and gradually the seed of sacrifice and service grows into a grand tree of unconditional and universal love in the lives to come. Sacrificarnos y a servir dentro del círculo limitado llamado familia, amigos, y poco a poco esta semilla de sacrificio y servicio crece hasta convertirse en un gran árbol de amor incondicional y universal en las vidas venideras. And along the same lines, I can't stop myself from sharing a real life incident to show how the children are naturally aware of this relationship, this interconnection based on love. Y de la misma forma, en la misma línea, no puedo dejar de compartir un incidente de la vida real para mostrar cómo los niños son naturalmente conscientes de esta interconexión. It happened to a distant relative of mine. When she was a child, she used to visit the farm where the family had some pets. Le ocurrió a una pariente lejana mía que cuando era niña solía visitar la granja donde la familia tenía algunos animales domésticos, algunas mascotas. And just as a child would do, she developed a friendship with one of the chicks or the baby chicken. Y como cualquier niño, de forma natural, ella entabló una amistad con uno de los pollitos. And she was so very happy to play, to feed, and to caress the little being. Y estaba fascinada jugando, alimentando, acariciando, mimando a aquel pequeño ser. Next slide, please. And this relationship grew for some time
as was the size of both of them. Y esta relación creció durante algún tiempo, al igual que el tamaño de los dos, del niño, de la niña y el pollito. And then on one such visit, she could not find her friend anymore. Y de pronto, entonces en una de esas visitas ya no encontró a su amigo. And only later she came to know that her friend disappeared from the farm and appeared in the plate on the table. Y solo más tarde vino a enterarse de que había desaparecido de la granja y había aparecido en el plato de su mesa. Now imagine the trauma that she must have gone through, and not just her. How many children must have gone through and maybe going through this somewhere all the time. Ahora, imagínense el trauma que debió pasar y no solamente ella. ¿Cuántos niños han pasado y deben estar pasando por algo similar? But events like these show us how the sense of being related to someone, realizing the relationship, has the capacity to not only change oneself, the behavior, but also the surroundings. Pero sucesos como estos nos demuestran cómo la sensación de estar relacionado con alguien, es decir, darse cuenta de esa relación, tiene la capacidad no solamente de cambiarlo a uno mismo, sino también el entorno. And I'm sure those who have watched the movie Charlotte's Web can vouch for this, can agree with this conception that how our relationship, realizing the relationship with anyone surrounding us, can change our behavior or attitude towards them. Estoy segura, si alguno de ustedes ha visto la película La Red de Charlotte, estarán de acuerdo con que al darnos cuenta de la relación, este darnos cuenta puede cambiar el tipo de actitud y relación que tenemos con alguien. Which means the moment I realize the real nature of my relationship with the other, I can no longer remain the same person in that relationship. Y esto quiere decir que a partir del momento en que me doy cuenta de la verdadera naturaleza de mi relación con el otro, ya no puedo seguir siendo la misma persona en esa relación. My whole perception changes, my way of living completely changes, my attitude and approach towards not only other humans, but to each and every thing, including animals, plants, minerals, changes. Toda mi percepción cambia, mi forma de vivir cambia por completo, mi actitud, mi enfoque, y no solo hacia los demás seres humanos, sino a todos y cada uno de ellos, animales, minerales, etc. Because then I realize that everything is having that hidden life, hidden light, and hidden love. Porque entonces ahí me doy cuenta que todo tiene esa vida oculta, luz oculta y amor oculto. And therefore, from taking care of my clothes, my shoes, my car or scooter, not wasting food, water, or energy in any form, not hurting anyone, everything changes. Y por lo tanto, todo cambia, desde cuidar mi ropa, mi vehículo, no malgastar comida, agua, energía, o de ninguna otra forma hacer daño a nada o a nadie. And I'm sure that this is not something new, because many of us must have had such moments of awakening in our respective lives. Y estoy segura de que esto no es algo nuevo para nosotros, porque creo que, o estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de momentos de despertar a lo largo de nuestras vidas. But the tricky part is that due to our long history of behaving in a particular way, even this momentary realization of interconnection, when comes, is temporary and soon overcome by the spirit of separation,
comparison, and competition. Pero lo difícil es que debido a nuestra larga historia de comportamientos particulares, inclusive esta momentánea toma de conciencia de la interconexión, cuando llega, es temporal y pronto se ve superada por el espíritu de comparación y competencia. Just like many times when we witness someone being cremated in a crematorium, momentarily there is a sense of detachment from the material world, seeing the temporary aspect of the body, and everything seems so useless. But as soon as we are out of that crematorium and back in our worldly business, that sense of detachment disappears as if it was never there. Por ejemplo, muchas veces cuando presenciamos la incineración o la cremación de alguien, momentáneamente se produce una sensación de desapego del mundo material y de repente todo parece tan inútil. Sin embargo, cuando volvemos a nuestros asuntos mundanos, esta sensación de desapego desaparece, como si nunca hubiera estado allí. But we may ask, have we not realized our relationship now? Do we not care for our friends and loved ones? Pero podemos preguntarnos, ¿no nos hemos dado cuenta de nuestra relación? ¿No nos preocupamos por nuestros amigos y seres queridos? Yes, we all do. Yes, we all sacrifice for the family, friends, and that is in fact the way to rise from personal to universal, from illness of I to wellness of we. Sí, todos lo hacemos. Sí, todos nos sacrificamos por la familia, los amigos, y ese es de hecho el camino para elevarnos de lo personal a lo universal, de la enfermedad del yo al bienestar del nosotros. But there is a slight difference, and that slight difference makes it absolutely necessary for us to look at the situation from another dimension. Pero hay una ligera diferencia, y esta ligera diferencia hace absolutamente necesario que miremos la situación desde otra dimensión. Because mostly, if we observe, the relationships are based on identities and expectations based on those identities. Porque la mayoría de las relaciones se basan en identidades y expectativas que están basadas en esas identidades. The identities or labels that are put on us right from the moment of the birth. Las identidades o etiquetas que se nos ponen desde el momento en que nacemos. Not only the labels of gender, name, religion, nationality, etc., but also of relations like husband, wife, mother, father, son, daughter. And later on, we go on adding to this list of labels our likes, dislikes, opinions, success, sufferings, prejudices, and on and on and on. Y no solo las etiquetas de género, de nombre, de religión, de nacionalidad, etcétera, sino también las de las relaciones como marido y mujer, madre, padre, etcétera. Y más tarde vamos añadiendo a esta lista nuestros gustos, nuestras aversiones, éxitos, opiniones, sufrimientos, prejuicios. And behind this multi-layered thick veil of identities, our real nature goes out of sight. Or in other words, we can say that these identities or conditionings then come in between the observer and the observed and create a distortion of what is. Y detrás de este espeso velo de identidades, nuestra verdadera naturaleza se pierde de vista.
O en otras palabras, podemos decir que estas identidades o prejuicios se interponen entre el observador y lo observado y crean una distorsión de lo que es. Next slide, please. And we can understand this with an example, as you can see, that how many people are there when two people are actually meeting. Y podemos entender esto con un ejemplo. Aquí podemos ver en la imagen que hay muchas, cuando dos personas se conocen, en realidad hay muchas personas. Y dice que en realidad hay 6 personas presentes cuando dos personas se conocen. When two people are meeting, actually we think there are only 2, but actually there are 6 entities present. Nosotros pensamos que hay solamente 2, pero en realidad hay 6 entidades presentes. And that is very interesting to see how, one, what I think of myself and what the other person is thinking of herself, himself. So 2 images. Y es interesante ver una de las imágenes es lo que yo pienso de mí mismo, la otra es lo que la otra persona piensa de mí. The image, De sí mismo. Sorry. third, the image of the other person that I have in my mind, and my image that the other person has in his mind. 4. La otra es la imagen de la otra, porque la otra persona tiene en su mente de sí misma y la que tiene en su mente de mí misma. 5th, really who I am, and 6th, really who that person is. La siguiente es quién soy realmente y quién es y la sexta es quién es esa persona realmente. And mostly, only when 2 people come together, these images, mind-made images, interact with each other, and the real people never meet. La mayoría de los casos, cuando dos personas se conocen o entran en contacto, lo que interactúa son estas imágenes correspondientes y rara vez los reales seres interactúan. And hence, we begin to consider ourselves these superficial identities, and our relationships too become superficial. And it is very interesting to know why. Por lo tanto, empezamos a considerarnos esas identidades superficiales y nuestras relaciones también se vuelven superficiales y es muy interesante saber por qué. And the reason is because we can only see and relate to in the other to the depth that we have discovered in ourselves. Y la razón es que solamente podemos ver y relacionarnos con el otro, con la profundidad que hemos descubierto en nuestro propio ser. If I believe or think myself as the body, my relationships will be limited to the bodily comforts and needs. Si yo creo que soy el cuerpo, mi relación con el otro se limitará a las comodidades, necesidades corporales. If I believe I am the desire, my relationships will be governed by my likes and dislikes. Si creo que soy el deseo, entonces mis relaciones se van a regir por lo que me gusta y lo que no me gusta. And if I believe I am the thought, my relationships with the other will be based on ideologies. Y si creo que soy el pensamiento, entonces mis relaciones con el otro van a basarse en ideologías. And if I begin to realize that I am none of that, instead, I am something much deeper, grander, and universal, my relationships with the other will be of completely different quality. Y si empiezo a darme cuenta que no soy nada de eso, sino que soy algo mucho más profundo, grandioso y universal, mi relación con el otro será de una calidad completamente diferente. And that is what H.P. Blavatsky mentions
in the diagram of meditation to conceive oneself without any attributes. Y eso es precisamente lo que Madame Blavatsky menciona en el diagrama de meditación. Concebirse a sí mismo sin ningún atributo. And after removing all the attributes, what remains is the real self. Y entonces, después de remover todos los atributos, lo que queda es el yo real. Adi Shankaracharya gave the philosophy of neti neti, that is, not this, not this. Adi Shankaracharya escribió la filosofía dio la filosofía del neti neti, que quiere decir no soy ni esto ni aquello. Meaning, I am none of these labels. I am not the body, I am not the emotions, I am not the desire, I am not the thought. I am the Shiva, that spirit. Lo que quiere decir que no soy ninguna de esas etiquetas, no soy ni mi cuerpo, ni mis deseos, ni el pensamiento, sino que soy el Shiv, el todo. I am that immutable principle in which we live, we move, and have our being. Soy ese principio inmutable en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. And so basically, it is a call for meditation, just like the Mahavakyas from the Upanishads, Ayam Atma Brahma, Pragyanam Brahma, Soham, to meditate upon, to contemplate upon, to decondition the mind from its content. Entonces, en un sentido sutil, esto es una llamada a la meditación, al igual que hay Mahavakyas, como Ayam Atma Brahman, Pragyanam Brahma, Soham, que es para meditar, para contemplar, para descondicionar la mente de su contenido. But what happens when we begin to work in this direction? How does this help in our realizing the relationship? ¿Y qué ocurre cuando empezamos a trabajar en esta dirección? ¿Cómo nos ayuda esto a realizar, a darnos cuenta de la relación? Next slide, please. We all know at the feet of the master is one of the three jewels of the theosophical literature. It has not one, but many pearls of wisdom in it. Todos sabemos que a los pies del maestro es una de las tres joyas de la literatura teosófica, que no tiene una, sino muchas perlas de sabiduría. It has not one, but many pearls, and one of those pearls says, learn to distinguish the God in everyone and everything. No matter how evil he or it may appear on the surface, you can help your brother through that which you have in common with him, and that is the divine life. Y una de estas perlas dice lo siguiente: aprende a distinguir al Dios en todos y en todo. No importa lo malo que él o ello pueda parecer en la superficie. Puedes ayudar a tu hermano a través de aquello que tienes en común. Y eso es la vida divina. That divine life, the sacred common thread of divine life that binds each and every atom in this manifestation. Ese sagrado hilo común de la vida divina que nos une a todos y une a todos y cada uno de los átomos en esta manifestación. And this is the very interesting aspect of this relationship. Y este es un aspecto muy interesante en esta relación. Because normally when we say relationship, it is assumed to be a relation between the two entities because they are separated on the physical plane. Porque normalmente cuando decimos relación, se supone que es una relación entre dos entidades, porque son entidades que están separadas en el plano físico. But the relationship that we are talking about is not mere of the body or even of the mind. It is the relationship
that is perceived, realized, when the layers of identities created by the mind have been cast off. Pero la relación de la que estamos hablando aquí no es meramente del cuerpo o incluso de la mente. Es la relación que se percibe cuando se han desprendido las capas de identidades creadas por la mente. The next slide, please. More importantly, it is not a relationship of the interconnection of the isolated fragments or entities. Instead, it is the realization of the fragment that there never was a fragment or a separate entity. Y lo que es más importante, no es una relación de interconexión de los fragmentos o entidades aislados, sino que es la comprensión del fragmento que nunca fue un fragmento o una entidad separada. Realization that there is no I, and if there is an I, then I am that. As Upanishad says, Aham Brahmasmi. La realización de que no hay un yo, y si hay un yo, entonces yo soy eso, como dice el Upanishad, Aham Brahmasmi. There is no you, and if there is a you are that too, Tattvam Asi. No hay tú, y si hay un tú también eres eso, Tattvamasi. And there is nothing else. And if there is something else, that something else is that divinity, Brahman too, Sarvam Khalvidam Brahma. Y no hay nada más. Y si hay algo más, ese algo más también es esa divinidad, ese Brahman, Sarvam Khalvidam Brahma. Which is in fact the ultimate realization of that relationship that we have for long given the name of universal brotherhood or siblinghood. And no wonder that universal brotherhood is the chief objective of not only the Theosophical Society, but it is also a dream of an adept. Esta realización es de hecho la realización última de la relación, a la que nos hemos dado por mucho tiempo, a la que le hemos dado por mucho tiempo el nombre de Hermandad Universal. Y no es de extrañar que la Hermandad Universal sea el objetivo principal no solamente de la Sociedad Teosófica, sino también el sueño de un adepto. It is this realization of real relationship that Theosophy teaches, and it is with the aim of the realization of this that the Theosophical Society was founded, to perceive this interconnection that exists under the cover of various mind-made identities of religion, caste, creed, gender, and nationality. Es esta realización, este darse cuenta de la relación, lo que enseña la teosofía. Y es con el objetivo de la realización, de esta realización de la fraternidad, que se fundó la Sociedad Teosófica, para percibir esta interconexión que existe bajo la cubierta de varias identidades mentales, de religión, casta, credo, género, nacionalidad. Next slide, please. And this realization is nothing else but that state of love, the light of which is wisdom, and the expression of which is compassion. Y esta realización no es otra cosa que ese estado de amor, la luz de la cual es sabiduría y cuya expresión es compasión. A state where there is no I or you, but only love or that. Un estado en el que no hay ni yo ni tú, sino solo amor o eso, aquello. And in her book,
human regeneration, Dr. Radha Bernier mentioned in one place that if there is I and if there is you, there is no love. Y en un libro de la señora Radha Bernier decía que el libro es regeneración humana. Ella decía allí que si hay yo y si hay tú, no hay amor. And in this light of love, we can easily see why is compassion called the law of laws? Why are the adepts often referred to as masters of wisdom or compassion? And why is self-realization the central point in every spiritual discipline across the planet? Y a la luz de lo anterior podemos ver fácilmente por qué se llama a la compasión la ley de las leyes. ¿Por qué a los adeptos se les llama a menudo los maestros de la sabiduría, compasión? ¿Y por qué la autorrealización es el punto focal en todas las disciplinas espirituales del planeta? Was it not this love for humanity due to which Gautam Buddha took the vow of not leaving this world till a single being is suffering at a macro level, just like parents who do their best to find a way of making the life of their child happy and harmonious by teaching them a holistic way of living at a micro level? ¿No fue acaso este amor por la humanidad el que instó a Gautama Buda a tomar el voto o hacer la promesa de no abandonar este mundo hasta que un solo ser estuviera sufriendo a nivel macro, de la misma forma que los padres hacen todo lo posible por encontrar la manera de hacer feliz y armoniosa la vida de sus hijos, enseñándoles una forma holística de vivir a nivel micro? So, what is one's responsibility in this interconnected world? When we say that, it is assumed that we have already realized that the world is interconnected. And if that were the case, there would be no need to put this question, because then we would intuitively know what to do. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en este mundo interconectado? Cuando decimos esto, se supone que ya nos hemos dado cuenta de que el mundo está interconectado. Y si así fuera, no habría necesidad de plantear esta pregunta porque entonces sabríamos intuitivamente qué hacer. And the reason that the inner and the outer worlds is in such a state of conflict, it implies that we have not realized this real relationship. Y la razón de que el mundo interior y el mundo exterior estén en tal estado de conflicto implica que no nos hemos dado cuenta de esto. And so, as I understand, the first and foremost responsibility of those who care is to realize this relationship, this interconnection. De modo pues que tal y como yo lo entiendo, la primera y principal responsabilidad de aquellos que se preocupan es darse cuenta de esta relación, de esta interconexión. This realization can only happen when the sense of I-ness is gradually or abruptly disappears. By knowing oneself, we know the interconnection in the world, because realizing the relationship within, we realize the relationship without. Y esta realización solamente puede ocurrir cuando el sentido del yo desaparece gradual o abruptamente, puesto que al conocernos a nosotros mismos, conocemos la interconexión en el mundo. Al darnos cuenta de la relación interna, nos damos cuenta de la relación externa. And therefore, we have so many disciplines to walk this path of realization, whether it is the Noble Eightfold Path of Buddha, Ashtanga Yoga of Patanjali, Buddhi Yoga of Bhagavad Gita. But if we look closely,
in all of these external discipline, there comes a stage and time when all of these paths point towards one state and one direction. Por lo tanto, tenemos muchas disciplinas para recorrer este camino de la realización, ya sea el noble camino octuple del Buda, el yoga Ashtang, el yoga de Patanjali, el yoga Buddhi del Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos de cerca en todas estas disciplinas externas, llega una etapa y un momento cuando todos esos caminos apuntan hacia un estado y una dirección. And that direction is inwards, and that state is awareness. Y esa dirección es hacia adentro. Y ese estado es estado de conciencia. And why so? Because as far as the direction is concerned, there is no other path to go. For years after years, life after life, eons after eons, we have tried to search for bliss, peace, happiness outside. We have tried to search for happiness in objects, in individuals, in power, in popularity, in possession. But the only outcome that this approach has led to is fear, insecurity, violence, and increasing selfishness. ¿Y por qué? En cuanto a la dirección, no hay otro camino que seguir. Durante años, año tras año, vida tras vida, eones tras eones, hemos tratado de buscar la felicidad afuera. Hemos tratado de buscar la felicidad en los objetos, en los individuos, en el poder, en la popularidad, en la posesión. Pero el único resultado al que nos ha conducido este enfoque es al miedo, la inseguridad, la violencia, el incremento del egoísmo. And it is a miracle if, even after so many experiences, failures, and frustrations, an individual realizes that if the peace, happiness is dependent upon anything external, then there is bound to be fear. And so the only other option is not to change the object of happiness, but the change in the direction of movement, direction of seeking happiness, and that direction is within. Y es un milagro si incluso después de tantas experiencias, fracasos y frustraciones, un individuo se da cuenta de que si la paz, la felicidad dependen de algo externo, entonces está destinado a haber miedo y por lo tanto, la única otra opción no es cambiar el objeto de la felicidad, sino cambiar la dirección del movimiento, la dirección de la búsqueda. Y ese cambio de dirección nos lleva a adentro. Next slide, please. Because if there is peace, happiness from within, then it cannot be taken away because it is our true nature. Paz, felicidad desde adentro. Entonces no se nos puede ser quitada porque es nuestra verdadera naturaleza y estas vienen de una razón sin causa. And all the more reason to turn within is to come in touch with a powerful weapon in this battle of selfishness and selflessness, and that weapon is awareness. Y con mayor razón debemos volvernos hacia nuestro interior para entrar en contacto con un arma poderosa en esta batalla del yo y del desinterés, y esa arma es la conciencia, ser conscientes. Have we ever given it a thought that why the awareness has been given such an importance? ¿Alguna vez hemos pensado por qué se le ha dado tanta importancia a ser consciente? Suppose I ask the question right now that if anyone is aware if their fingers or hands or feet
are moving without their knowing? Supongamos que le pregunto ahora si alguien de ustedes es consciente de que los dedos de la mano o de los pies se están moviendo sin que se hayan dado cuenta. If yes, if they were moving, then what happened? And I'm sure 99% or almost 100% of the time, when we become aware of that movement of the fingers, they stop. En caso de que la respuesta es afirmativa, ¿qué ocurre? Que cuando somos conscientes de algo, cuando ponemos la conciencia en ello, de inmediatamente sucede algo y es que esta conciencia le pone fin a la acción habitual. Because awareness brings an end to habitual action, although it may start when we become unaware again. Porque la conciencia, ser consciente, le pone fin a la acción habitual, aunque eventualmente cuando volvemos a estar, no volvemos a estar dándonos cuenta, puede volver a pasar este movimiento, esta acción habitual. And the studies by the neurobiologists, cognitive psychologists, and others indicate that a maximum of 95% of human behavior falls into the category of habit. Y los estudios de los neurobiólogos, psicólogos cognitivos y otros indican que un máximo del 95% del comportamiento humano entra en la categoría de hábito. But why are we talking about habits? What is so important about it? Pero ¿por qué hablamos de hábitos? ¿Qué tienen de importante? Not only important, but the most interesting and inspiring aspect of sense of separateness, as I understand, is that it is also fundamentally a habit. No solamente es importante, sino que hay un aspecto que es muy interesante e inspirador del sentido, y es que el sentido de separación, según entiendo, es que este también es fundamentalmente un hábito. It is just a way of thinking that has developed or evolved over a period of time due to survival instincts. No es más que una forma de pensar que se ha desarrollado o evolucionado a lo largo de un periodo de tiempo debido al instinto de supervivencia. And the flame of awareness has the capacity to put an end to this habit of being obsessed with I-ness. Y la llama de la conciencia, del ser consciente, tiene la capacidad de acabar con este hábito de estar obsesionado con el yo. And to show that it is a habit, and to a large extent it depends upon the environment, the culture where an individual is born and brought up, let me share a story with you. Y para demostrar que este sentido de separatividad es un hábito que en gran medida depende del entorno en el que se ha criado un individuo, voy a compartir una historia con ustedes. Next slide, please. It is a very nice story from Africa, the motivation behind the Ubuntu culture in Africa. And the story Es una historia muy bonita de África y es la motivación que yace detrás de la cultura Ubuntu en África. And the story goes that an anthropologist proposed a game to the African tribal children. He placed a basket of sweets near a tree and made the children stand 100 meters away, and then announced that whoever reaches first to the basket of sweets will get all the sweets in the basket. Y la historia dice así: un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana que consistía en poner una cesta de caramelos cerca de un árbol y le dijo a los niños que se situaran a 100 metros de distancia. Y luego anunció que aquel que llegara primero se llevaría todos los caramelos de la cesta. And when he told them to start running, do you know what these children did? They all held each other's hands
ran together towards the tree, divided the sweets equally among themselves, ate the sweets, and enjoyed it. Y cuando les dijo, listos, vamos a jugar, pueden correr, ¿saben lo que hicieron los niños? Todos se cogieron de la mano, corrieron juntos hacia el árbol, se repartieron los caramelos en partes iguales, se los comieron y los disfrutaron todos juntos. And when the anthropologist asked them why they did so, they answered, Ubuntu. Y cuando el antropólogo les preguntó por qué lo habían hecho, ellos le respondieron, Ubuntu. Which meant, how can one be happy when the others are sad? ¿Qué significa? ¿Cómo puede alguien ser feliz cuando los otros están tristes? Ubuntu in their language means I am because we are. Ubuntu en su propio idioma significa soy porque somos. Now compare this culture with the so-called civilized culture that we find ourselves in, where competition is encouraged, comparison is encouraged, and to make one person happy, the top one, rest everybody is made to suffer. Ahora comparémoslo con esta cultura en la que nos llamamos civilizados, donde el objetivo es hacer a una sola persona feliz, que una sola persona consiga las cosas y que gira en torno a que esa persona realice sus objetivos. And so the environment, the culture helps a lot in changing the habit of thinking of only for oneself. Así pues que la cultura contribuye muchísimo a cambiar los hábitos de cómo nos vemos a nosotros mismos. Next slide, please. And along the same lines, another example or real life event that I want to share is when that happened in 2008 in an event organized by one institute in Hyderabad. 8 children were standing on the track to participate in the running event. Y otra historia en la misma línea que quiero compartir con ustedes sucedió en enero del 2008 en la ciudad india de Hyderabad, cuando 8 niños estaban en la pista para participar en una carrera. And when they heard the sound of the toy pistol, all 8 children started running. Y cuando escucharon el sonido de la pistola de juguete, que les dio el punto de partida, los 8 niños empezaron a correr. Hardly they had covered 10 to 15 steps, one of the child slipped and fell down. Due to bruises and pain, she started crying. Y apenas habían recorrido entre 10 y 15 pasos cuando uno de los niños más pequeños se resbaló y se cayó, y debido a las heridas y al dolor comenzó a llorar. And when the other children heard this sound, you can only imagine what they did. They stopped running. They stood for a while, turned back, and they all ran back to the place where the girl or the child fell down. Cuando los otros 7 niños escucharon el sonido del llanto de la niña que se había caído, pararon de correr, se voltearon. Cuando la vieron todos corrieron de vuelta al lugar donde se había caído. And one of them bent, picked, and kissed the other child gently and said, "Now the pain may have reduced." Uno de los niños entonces se agachó, la tomó de la mano y la besó suavemente y le preguntó y le dijo, ahora el dolor debe haber disminuido. And all the 7 children lifted the fallen child, pacified her. 2 of them held the child firmly, and they all 7 joined hands together and walked together and reached the winning post. Y los 7 niños levantaron a aquel que se había caído, lo apaciguaron, y 2 lo sujetaron de lado a lado con firmeza, y se unieron todos caminando juntas para llegar juntos a la meta. Everyone was shocked
The clapping of thousands of spectators filled the stadium. Many eyes were filled with tears. Todo el mundo estaba conmocionado. Los aplausos de miles de espectadores llenaron el estadio y muchos ojos se llenaron de lágrimas. But do you know who these children were? All these special children had to come to participate in this event were spastic children. They were especially abled. Pero ¿saben quiénes eran estos niños? Eran niños que habían venido a participar de una competencia y eran niños con necesidades especiales e incapacidades que habían venido a participar de la competencia. And what did they teach us? That a person is more humane when only a part of mind is expressed in the brain. Otherwise, when we use too much of brain, we become very clever and a lot selfish. ¿Y qué nos enseñaron estos niños? Que se es más humano cuando solo la mente parcial se expresa en el cerebro, cuando somos muy listos, cuando usamos toda nuestra mente, nos volvemos astutos y quizás egoístas. And next slide, please. We all study in theosophy that we are a creature of habit, whether at the physical level, desire level, or thought level. And the mantra of SMS still holds good even in the times of WhatsApp. Study, meditation, and selfless service in theosophy are given for this purpose only. Todos estudiamos en la teosofía que somos criaturas de hábitos, ya sea a nivel físico, a nivel del deseo o del pensamiento. Y estos tres pilares de la vida teosófica, estos tres aspectos que son el estudio, la meditación y el servicio desinteresado, se dan con ese propósito. They are the means and not the end in themselves, and they lead safely on this path when carried out with awareness. Estos son los medios y no el fin en sí mismo, y conduce con seguridad por este camino cuando se llevan a cabo con conciencia. But very often a question is raised that how just by being aware we can transform or regenerate ourselves. Pero muy a menudo se plantea la cuestión de cómo podemos transformarnos o regenerarnos por el simple hecho de ser conscientes. We just saw how the awareness stops our habitual action. In the same way, awareness brings us to light from darkness. Ya vimos cómo el ser consciente para nuestro hábito normal y también cómo nos da la luz, nos lleva de la oscuridad a la luz. And the Upanishadic example of the rope and snake explains it so nicely that once a rope is seen instead of snake, all the fear, anxiety, etc. disappears. Nothing is to be done, just to observe. Y el ejemplo upanishádico de la ilusión de la cuerda y la serpiente lo explica muy bien. Una vez que se ve la cuerda en lugar de la serpiente, todo el miedo, la ansiedad, etcétera, desaparece. No hay nada que hacer, solamente observar. But the question arises how to be aware like that, because in the search of desires, emotions, and ambitions, we tend to forget everything, which happens to many of the aspirants of the spiritual life, because such has been our habit of instant reaction instead of response. Ser conscientes de esta manera, porque en medio de la oleada de los deseos, emociones, ambiciones, tendemos a olvidarnos de todo. Lo que sucede a muchos de los aspirantes a la vida espiritual es esto, porque tal ha sido nuestro hábito de reacción instantánea en lugar de respuesta. Reaccionar de forma instantánea en lugar de respuesta. But one thing that I find helpful in this is the International Code of Signals of Distress
used especially by ships at sea, of which many of us may be aware of, and that is SOS. Although normally it is understood as save our souls or save our ship, but for our purpose, I would like to give it a different meaning. Pero una cosa que encuentro útil en esto es el Código Internacional de Señales de Socorro, que es usado especialmente por los navíos en el mar y con el que muchos de nosotros podemos estar familiarizados, y que es SOS, que normalmente se entiende como salvar nuestras almas, pero bueno, en inglés es Save Our Souls, o SOS. Pero para nuestro propósito me gustaría darle un significado diferente. Next, yeah. So for our purpose, let us have something different which applies to us. For SOS, stop, observe, and start anew. Entonces, para nuestro propósito, aquí las siglas en la traducción en español no corresponden con las letras, pero por eso puse la palabra en inglés y en español. Entonces, el S correspondería a stop, que es parar. La O correspondería a observar. Y la S correspondería a start anew, que es comenzar de nuevo. We can have next. Entonces, stop, parar, observe, observar, y S nuevamente, start anew, que es empezar de nuevo. Next. The inner capacity to say stop in the middle of an ongoing tussle, within or without, is the first thing. La capacidad interior de decir stop, de parar, en medio de una lucha en curso dentro o fuera de nosotros, es lo primero. The reason being, the moment we stop completely, physically, emotionally, mentally, we shift from the circumference to the center, or from the noise of the crowd to the silence of the sanctum sanctorum of heart, which is a level above the situation. La razón es que en el momento en que paramos por completo, física, emocional, mentalmente, pasamos de la circunferencia al centro, o del ruido de la multitud al silencio del sanctum sanctorum del corazón, un nivel por encima de la situación. Because now, instead of being led or controlled by emotions, now we are taking control of them. And the moment we do that, we are able to observe the situation completely, because the solution of a problem cannot be found on the same level as the problem. Porque en lugar de dejarnos llevar por las emociones, ahora estamos tomando el control de ellas, y en el momento en que hacemos eso, somos capaces de observar la situación de forma holística. Porque, como sabemos, la solución de un problema no se puede encontrar en el mismo nivel del problema. And once there is this holistic observation of the situation, we see the things as it is. Instead of colored glasses, we spontaneously start anew with the proper response to a given situation or right action. Y una vez que existe esta observación holística de la situación, cuando vemos las cosas como son y no con las gafas de colores, de forma espontánea comenzamos de nuevo con la respuesta apropiada para una situación dada, o lo que llamaríamos la acción correcta. And although each step of SOS is important, but most important is to stop. Because the moment we stop, it opens up the window of possibility for the fresh breeze of awareness, of wisdom to come in our minds.
Y aunque cada paso del SOS, parar, observar, comenzar de nuevo, es importante, lo más importante es stop, parar, porque abre la ventana de la posibilidad de que entre la brisa fresca de la sabiduría. And that is what all of us do when we go to attend a lodge meeting, a conference, a convention, or a retreat, by putting a stop or break to our routine lives caught between the personal and the professional fronts. Y eso es lo que todos nosotros hacemos cuando asistimos a una reunión de la logia, a una conferencia, a la convención, a un retiro. Lo que hacemos es poner una parada, hacer un stop, hacer una pausa a nuestras vidas rutinarias atrapadas en el frente personal, en el frente profesional. And now at the end, since we are talking about awareness, a few lines that we can meditate upon, which we can contemplate upon, which I have taken from Ashtavakra Gita, are as follows. Y ahora vamos entonces a meditar en esta conciencia pura y tengo algunas líneas que quiero compartir con ustedes. You are pure awareness. Eres conciencia pura. The word is an illusion, nothing more. El mundo es una ilusión, nada más. When you understand this fully, desire falls away. Cuando comprendas esto plenamente, el deseo se desvanece. You find peace, Encuentras la paz, for indeed there is nothing. que sí, porque en efecto no hay nada. You are not your body. No eres tu cuerpo, Your body is not you. cuerpo no eres tú. You are not the doer. No eres el hacedor, You are not the enjoyer. no eres el que disfruta. You are pure awareness, Eres pura conciencia, the witness of all things. el testigo de todas las cosas. You are without expectation, free. Eres sin expectativas, libre. Wherever you go, be happy. Vayas donde vayas, sé feliz. And may this immortal seed of awareness of our real relationship that is being sown in our hearts and minds in this gathering raise us all up, grows, spreads, and cover all aspects of our lives like the immortal great banyan tree, and we all start anew in our respective lives. Y que esta semilla inmortal de la conciencia en nuestra relación real, que se está sembrando en nuestros corazones y en las mentes, en esta reunión, nos levante a todos, crezca, se extienda y cubra todos los aspectos de nuestras vidas como el inmortal árbol de Banyan, y que todos empecemos de nuevo en nuestras respectivas vidas. With this wish and lots of love and regards to all of us, I give rest to my voice. Thank you. Namaste. Y con este deseo y mucho amor para todos, descanso mi voz, paro por acá. Gracias y namaste. Gracias a ustedes por tan bella ponencia.
No hay palabra para los dos. ¿Puede haber alguna pregunta, Catalina y Shikhar? I'll just translate this for him. She's saying thank you for such a beautiful presentation. And now we open for questions. Thank you, my pleasure and honor. And I'll come there. Vamos a pasar entonces a las preguntas, si hay alguna. ¿No hay preguntas? Bueno, parece que nos explicó muy claramente el hermano ese darse cuenta de la realización. Los ejemplos que puso el hermano fueron excelentes porque y motivos de una sensación interna maravillosa cuando uno lo ve expresado así sobre los niños que tienen ese poder de practicar la unidad. Esos ejemplos son preciosos y todo teósofo no debe jamás olvidarlos porque son muy bellos, muy bellos. Y, Magali, hay unas felicitaciones en el chat. ajá, puede leerla entonces en lo que las personas si quieren hacer una pregunta, si no, vamos a liberar los hermanos de esta responsabilidad. Adelante, Carolina, por favor. Sergio desde Chile dice, muchas gracias por tan inspiradora charla, un privilegio haber estado presente. Esteban Prado dice, solo agradecimientos. Ana Mambrilla dice, muchísimas gracias, tuve el gusto de conocerlos personalmente. No tengo por olvidar la puja que impartiste, agradecer la atención de Catalina y el cielo de hija que tenéis. Bonita exposición que hace patente la gran labor que hacéis. Muchísimas gracias y saludos para todos. Claudia Núñez también agradece, muchas gracias. Vilma, muchas gracias, muy inspiradora. Ángela, muchas gracias, excelente conferencia, los ejemplos preciosos e instructivos. Jorge Chategui, excelente exposición y gracias Catalina por tu traducción. Enrique tiene la mano levantada. Adelante, Enrique, por favor. Felicitar, pero una pregunta para Shikhar. When those children get older, are they still collectivistics? Or they change according to the age? Yo voy a traducir la pregunta a español para que la entiendan Okay. todos. Enrique está preguntando que cuando esos niños de los ejemplos se hacen mayores, este sentimiento de la colectividad sigue presente. When the Yeah, that's a very good question. Actually, I think since those children are especially abled, or we say differently abled due to their mental capacities, so even when they grow up, they are like that. But when we are talking about the normal children, like the children whom we are having, using the full brain, they are actually getting corrupted by the education that we are giving them to compete with each other. La respuesta es que, bueno, en el caso de los niños del primer ejemplo que tenían alguna discapacidad, con habilidades especiales, es probable que esto continúe así, porque de cierto modo esta limitación mental hace que no se corrompan, mientras que los niños que llamamos normales, con el tiempo y la educación, se corrompen con todos los prejuicios, condicionamientos. And through comparison and competition, we are actually making them more selfish and ignoring the others, and maybe for that purpose. Y a través de la comparación y de la competición, lo que estamos haciéndolos es más autoconscientes y más de ese yo, y por lo tanto más egoístas. And maybe that is why theosophical education becomes so important. Y entonces es por esto quizás que la educación teosófica se hace tan importante. Which is being implemented either in Golden Link schools in Philippines or Adyar Theosophical Academy here
Y es esa educación que se está implementando actualmente en el colegio Golden Link, en el eslabón de oro, que hay una serie de colegios en las Filipinas, o aquí en Adyar, la sede internacional, que hay un colegio, Adyar Teosofical Academy, la Academia Teosófica de Adyar, where the children are not taught by comparison or competition or fear, but instead they are taught to work with cooperation, teamwork, and brotherhood. y que son lugares en los que a los niños no se les enseña con la competencia, la comparación, sino que se les enseña a cooperar, a trabajar en equipo, y esto pues es una visión desde la unidad, la fraternidad. So, yeah, in that sense, I would say that if the culture or the education either corrupts the children or it can transform the children. Entonces podríamos decir que la calidad de la educación puede o bien corromper al ser o transformarlo. Gracias. Es un poco lo que dice Krishnamurti, ¿no? También de, más o menos. Sí. Entendió. Thank you. Thank you. Si no hay más preguntas, por favor, no tengan miedo, que está Catalina, que puede ayudarnos. Bueno, entonces, aquí Daniela está Costa y luego Daniel, por Lucila. favor, y después Lucila. Adelante, Hola, Daniel. buenas tardes desde Barcelona, desde España. Gracias. Muchas gracias de verdad por la presentación. Es una presentación muy bella y muy transformadora a la vez, porque te hace despertar lo que es la mente trascendente, ¿verdad? Te eleva el pensamiento. Entonces, yo lo que quería comentar con vosotros es que un acto de bondad en el que está presente la compasión, podemos decir que es una bondad en acción. Pero cuando distinguimos que existe buenismo, cuando tenemos que estar atentos para detectar que ese acto en acción no sea realmente una acción de buenismo. El buenismo, me imagino que entendemos que es cuando esperamos algo a cambio o cuando tenemos un interés por esa acción bondadosa, ¿verdad?, que hemos realizado. Entonces, entiendo que es muy importante la autoobservación, tal como explicabais en la presentación, si es que es esa la autoobservación de la que hablamos. Por favor. Gracias. Gracias, Daniel. Adelante. Thank you, Brother Daniel. And it is actually a very important question. And it is the beginning of self-observation. Gracias, hermano Daniel. Y en realidad es una pregunta muy importante porque es el comienzo de la autoobservación. Observation of the self by the self. La observación del ser por el ser. Because nobody else in the world can find out what is going on inside me. Porque nadie más en el mundo, aparte de mí, puede saber lo que está sucediendo dentro de mí mismo. I mean, except the God. Excepto pues Dios o el Ser Supremo. Yeah. So, the only one who can be aware of what are my intentions behind any action is me only. Así pues que el único ser que puede estar completamente consciente de cuáles son las intenciones detrás de mi acción soy yo mismo. Vamos a compartir el PowerPoint para... Yeah. That all these selfish aspects of our actions are coming through the personality. Aquí vemos que todas estas acciones guiadas por el egoísmo forman parte de la personalidad. And all the abstract thinking, selflessness, helping, compassion are coming from the individuality. Y todo el pensamiento abstracto, todas las acciones sin egoístas, la compasión provienen del campo de la individualidad. And this individuality
when becomes aware of the personality, then the transformation, as we discussed, happens. Y cuando la individualidad se vuelve consciente de la personalidad, ahí es cuando sucede la transformación. And that is the power of awareness. Y ese es el poder de ser consciente. And that also makes TOS, Theosophical Order of Service, different from any other service. Y eso también hace que la Orden Teosófica del Servicio se diferencie de cualquier otra organización que se dedique al servicio. Because in Theosophical Order of Service, we not only serve, but we are not only doing helping somebody outside. At the same time, we are observing what is happening inside. Porque en la Orden Teosófica del Servicio no solamente estamos ayudando a alguien que está afuera, al otro, sino que al mismo tiempo estamos observando lo que está sucediendo en nuestro interior. So it is basically serving both the external and the internal. Así que básicamente es servir en las dos vías, externa e interna. And once we begin to observe like this ourselves, Y una vez que comenzamos a observarnos de esta forma, all our interactions with everyone, todas nuestras interacciones con todo el mundo, with humans, with animals, with plants, con los animales, con los humanos, con las plantas, become a learning interaction for us. se convierte en una interacción de aprendizaje para nosotros. And this is maybe the meaning of when HPB says, nobody is your friend, nobody is your enemy, everyone is alike your teacher. Y este quizás es el significado de aquello que mencionaba Madame Blavatsky: nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, todos del mismo modo son tus profesores, tus maestros. Because in every interaction, in every relationship, we are now not only looking outside, but also aware of what is happening within. Porque en cada interacción no solamente estamos volteados hacia afuera, mirando hacia afuera, sino que estamos haciéndonos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior. And that brings about the transformation. Many times we will fail, but we should not quit. Y esto nos lleva a la transformación. Claro, muchas veces podemos fallar, pero no por eso debemos desistir. Espero que haya sido clara la respuesta a tu inquietud, Daniel. Clarísimo, clarísimo, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por el esfuerzo y bueno, y por la respuesta, que ha sido realmente muy aclarado. Gracias de verdad, de corazón. Gracias, Daniel. Muy linda la respuesta. Adelante, hermana Lucila. Muchas gracias, Shikhar, por tan hermosa charla y enseñanza que nos has traído, ¿no? Yo lo que te quiero compartir y preguntar es, como hablaste, la cultura hace que nuestros hábitos sean más fuertes, ¿no? Y cuando comenzamos a observarnos, nos vamos dando cuenta de nuestros hábitos. Pero todo esto, pues, estamos fragmentados y nos cuesta mucho trabajo venir y vivir en la unidad por esta fragmentación y estos hábitos que tenemos. Pero cuando estamos conociéndonos y estamos quizás tratando de vivir esa unidad, la podemos comenzar a vivir sobre todo cuando estamos meditando, ¿sí? Puedes sentir la unidad, pero cuando regresas a la personalidad, pues desgraciadamente vuelve otra vez a aparecer la separatividad, ¿sí? Entonces es un trabajo que yo considero, pues, de trabajarlo y trabajarlo para poder conservar esa unidad, ¿sí? Y uno, cuando ya comienza un poquito a realizar esa unidad, es cuando uno puede venir al centro, a nuestro centro, y desde ahí poder ver las situaciones como tú planteaste, desde una manera fuera de la personalidad, ¿sí? Pero esto cuesta trabajo mantenerlo en nuestra vida cotidiana,
porque tenemos apegos y tenemos también esos ciertos animadversiones, rechazos hacia circunstancias y muchas veces hacia personas, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos conservar, ¿sí? A pesar de ese sentimiento de repulsión, como le llaman los budistas, poder sentirnos conectados con esas circunstancias o con esas personas? Gracias. Thank you, Sister Lucila, for a very practical aspect of every spiritual seeker's life, sharing with us. Gracias por traer a colación este aspecto tan práctico que para cualquier buscador espiritual. And one word in her agreement, I would say. No, one word I'm going to say. Él va a decir algo al respecto. Absolutamente. Absolutamente. Okay, I think it's But another word only that I would like to share in this reference. Pero otra cosa que me gustaría compartir en relación con esto. That not only the masters have recommended for all of us in Mahatma letters. Y que es algo que no solamente lo han recomendado los maestros en sus cartas. And Lord Sri Krishna recommended to Arjuna. Sino que es algo que también el Señor Krishna le recomendó a Arjuna. The same thing, the same word. La misma palabra, la misma cosa. Try. Trata. Keep trying. Keep trying. Trata. Keep trying. Siempre trata. No pares de tratar. Because there is no other way. And there is a very famous statement that. Porque no hay otra manera y hay una frase muy famosa. That the master has failed more times than the disciple has even tried. Que el maestro ha fallado más veces incluso que las que el discípulo ha tratado. So the real failure is stop trying. Así que el real fracaso es parar de tratar. That's all I can say because that's what I feel. Eso es todo lo que puedo decir porque es lo que siento al respecto. Thank you. Qué lindo, qué lindo. Gracias, hermano. Vamos entonces a Richard, la última pregunta para dejar a los hermanos que ya en India es bastante la noche, subida la noche. Shikhar, tú has hablado de un plano mental y justamente ya toqué, hablé algo, y astral. Bueno, ambos planos son sagrados, ¿cierto? Y ambos, el problema es que aquí tenemos que aprender a manejarlos, ¿ya? Yo quiero felicitarte por la energía fantástica que has transmitido, positiva, pero ¿cómo ves esos planos? ¿Cómo los ves? ¿Los ves como una creación divina o los ves como algo que en realidad nos atrasa de la parte superior? Yo considero esos planos, y no sé cómo lo consideras tú, al nivel de los planos más elevados, solo que no sabemos manejarlos. Quisiera que me explicaras un poquito ese tema, por favor, que ando un poco confuso, pero brillante tu exposición. Thank you, Brother Richard. Gracias, hermano Ricardo. That is all. Oh, Richard, sorry. Yeah, that is very important question also. Es una pregunta muy importante también. Because for me, as far as I understand in theosophy, as per theosophy, everything is divine. Para mí, de la forma en que yo lo entiendo, lo explica la teosofía, todo en la creación es divino. There is no Satan, no extra source of suffering except, as we just referred in the talk, except our sense of separateness. No hay malo o satán o nada que nos haga sufrir, excepto, como ya lo dijimos en la charla,
el sentido de separatividad. So in itself, astral plane, mental plane, physical plane, any plane are all inherently good. Así que en sí mismos, el plano astral, el plano mental, todos los planos son inherentes, de forma inherente buenos. But due to the selfishness of human beings, their thought forms, their selfish desires, ambitions, jealousies, and all the negative vibrations, these planes become full of heavy vibrations. Pero debido a ese sentido de egoísmo, a los celos, las pasiones, etcétera, etcétera, esos planos se llenan de esas vibraciones. And then these thought forms actually create a lot of obstacles, lot of natural disasters in the form of wars, pandemics, and riots, and crimes. They affect the human beings in return. Y entonces estas vibraciones, esos pensamientos crean tragedias naturales, crimen, etcétera, que nos afecta de forma personal. So basically, again, the law of cause and effect, or law of karma, is working here, that our own creation is either helping us or obstructing us. Entonces aquí vemos como la ley del karma, que es la ley de causa y efecto, está actuando aquí. Que nuestros propios, la creación de nuestros propios pensamientos nos está afectando de una forma o de otra. And in fact, the astral plane is much closer to the spiritual plane. The mental plane is even much closer to the spiritual plane. So actually, they are more, we can say, closer to the center than the physical plane. So definitely they are higher consciousness. Y de hecho, el plano astral es más cercano a lo superior, el físico, y a su vez el mental es más cercano aún. O sea que en realidad estos dos planos son muchísimo más cercanos a esos planos superiores que el plano físico. So in that sense, a human being or a collective humanity is responsible for whatever is happening to us. En ese sentido, entonces, el ser humano o la humanidad como un colectivo es responsable de todo lo que nos esté sucediendo. And that's where the work of theosophy becomes so important. The selfless work of theosophy becomes so important to generate the thought forms which can nullify these negative thought forms. Y es entonces cuando el trabajo desinteresado de la teosofía cobra una importancia. The selfless work of that they can nullify the negative. Y de esta forma, este trabajo desinteresado de la teosofía puede como cerar esta negatividad. That's what I understand, and that's I can share. Eso es lo que yo puedo compartir al respecto. Perfecto, te he entendido. Excelente tu respuesta. Un fuerte abrazo, Shikhar. Gracias, hermano. Bueno, Sergio estaba por ahí con una preguntita. Por favor, Sergio, eres el último de la fila. Gracias. Es muy breve la pregunta. Is it possible to work at the same time with the self-knowledge? Is it the same as self-knowledge to self-purification? Or is it a different path? Es lo mismo trabajarse con el autoconocimiento a la purificación. Okay. Sorry, brother Sergio, can you repeat the question, please? Is it the same, is the same path, working with self-knowledge and working with self-purification? Okay, that came to my mind according to what the story of the two kids, and that came to my mind. Is it possible to work with both at the same time, or is it a different path, or the self? Okay. The self-knowledge is the starting point for that? Okay, I think
Okay, I think a very interesting point that you have raised. And I feel that self-purification and self-knowledge or self-realization goes hand in hand. Es una pregunta muy interesante la que has planteado y creo que las dos van mano a mano. The degree to which we purify ourselves of the ignorance, that much realization of the self we will have. En el mismo grado en el que nos purificamos a nosotros mismos de la ignorancia, en ese mismo grado vamos a realizarnos a nosotros mismos, o la autorrealización. So the more and more ignorance is removed as a part of purification, the more and more we are closer to our real self. Entonces, entre más removamos la ignorancia en ese camino de la purificación, más cerca vamos a estar de nuestro verdadero ser. I hope, I mean, that was, Espero que eso sea lo que... That was pretty clear. Yeah, that was a big doubt that I've been having all this time, and thank you for that. Thank you. Thank you very much for that. Thank you, Brother Sergio. Pregunta que tenía hace mucho tiempo, Sergio. Bueno, pues Shikhar y Catalina, 1.000.000 de gracias por el esfuerzo de haber estado en este momento de día en esta participación de la Federación Teosófica Interamericana. Nos sentimos muy agradecidos por la presentación, por el esfuerzo que has tenido para tener por esa paciencia, y gracias porque necesitamos voluntarios para la difusión. Ha sido muy bella tu partida, gratitud en este momento y esperando que esta no sea la primera, sino muchas de las invitaciones que aceptarás para estar ahí con nosotros nuevamente. Así es que 1.000.000 de gracias a todos mis hermanos que domingo tras domingo nos encontramos en ese abrazo fraternal para la difusión teosófica.